Esta es la herramienta que nos recuerda la importancia de la labor de la abogacía como garantes del derecho de defensa de la sociedad. En el año 1789, José Berní y Catalá fundó el que hoy es el tercer colegio de abogados más importante de España, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Desde entonces, esta institución ha sido protagonista de centenares de momentos cruciales para la abogacía y el conjunto de la sociedad. Cuando se cumplen 260 años trabajando en pro de los colegiados y colegiadas que forman esta gran familia, nuestra labor sigue siendo el apoyo incondicional a nuestros compañeros y compañeras, facilitando su formación especializada para el correcto desarrollo de esta noble profesión. La formación, uno de los pilares que, junto a la deontología, marcan la diferencia en el ejercicio de la abogacía digna. Pioneros en muchos ámbitos, el ICAP puede presumir también de haber incorporado a la primera mujer licenciada en Derecho de España. Ascensión Chiribella pasó a ser colegiada ICAP en 1922, tras presentar su solicitud de ingreso, que fue aceptada por el colegio en una época en la que no era posible colegiarse. Hoy, cerca de 100 años después, el ICAP cuenta con la primera decana al frente de la institución, auxiliadora Borja Albiol. La labor del ICAP también vela por el bienestar de la ciudadanía gracias a la defensa de derechos fundamentales como la asistencia jurídica gratuita o el turno de oficio, y por cuya mejora seguimos luchando día a día. Porque el ICAP nació y continúa siendo una institución que trabaja por y para las personas. Y esta es precisamente la clave de la historia del ICAP, las personas a las que nos dirigimos y por las que trabajamos, las personas que año tras año se han esforzado por mejorar la institución con la creencia de que se puede hacer con ilusión y esfuerzo aún mucho más.